Bienvenidas y bienvenidos a Cuba Información. Tenemos que seguir hablando de la política de asfixia del gobierno de Estados Unidos contra Cuba y qué es lo que puede hacer Cuba y el pueblo cubano en estas circunstancias en las que ya se ha demostrado absolutamente, y yo creo que ha llegado de manera mayoritaria a la opinión pública, que estamos ante una política histórica de asfixia, que el bloqueo económico, financiero y comercial a quien afecta es al pueblo cubano y no al gobierno cubano. Y yo creo que en ese sentido, toda esta retórica de el bloqueo no existe, es una excusa del gobierno cubano, se ha venido abajo por la propia acción del gobierno de Estados Unidos, por la propia acción comunicacional que nos está diciendo clarísimamente que está dispuesto a asfixiar a todo un pueblo, cogerle por el cuello, si no se rinde. Bueno, pues de esa manera se ha demostrado absolutamente, y yo creo que la inmensa mayoría de la población mundial tiene claro que el bloqueo es una realidad que condiciona la política, la economía, la vida social de un país y que es una enorme violación de derechos humanos y una enorme violación de las libertades de un pueblo. A un pueblo se le dice, si optas por el camino A, te vamos a asfixiar, que es el camino que has elegido, el camino de la soberanía. Pero si optas por el camino B, que es el de la sumisión, el de la entrega, de la soberanía a una gran potencia como es Estados Unidos, entonces van a cambiar tus condiciones de vida. Por cierto, condiciones de vida o cambio de condiciones de vida que habría que demostrar que es así, ¿eh? Porque la historia demuestra que no es así. El capitalismo ya lo vivió Cuba antes del año 1959. Nos dice el necio, el mundo tiene que actuar antes de que hagan en Cuba lo que hicieron en Gaza. Ya no es un bloqueo, ahora es un plan de genocidio. Efectivamente, este es el plan para Cuba. David.cu, siempre ha sido el plan matar de hambre a Cuba en nombre de la libertad, porque Trump no bloquea el combustible del gobierno cubano, sino que paraliza el transporte, las ambulancias, reduce las cirugías, la producción de medicamentos, el abasto de agua, agrava la inseguridad alimentaria y multiplica los apagones. Bueno, pues se están escribiendo estos días muchísimos artículos de análisis de esta situación. Uno de ellos, uno de los más lúcidos desde mi punto de vista, es el que publicaba en Cuba Debate y en otros medios, también por supuesto en Cuba Información, Manolo de los Santos, este gran activista estadounidense por la paz y por las mejores causas en el mundo, que se titula Del bloqueo a la asfixia, la guerra de Estados Unidos contra Cuba entra en su fase más brutal. Y nos dice varias cosas, pero una de ellas es: la seguridad nacional de Estados Unidos no es un concepto abstracto debatido en las noticias, es la realidad tangible de un apagón de 20 horas, el olor a comida descompuesta y el miedo por las medicinas refrigeradas de un niño. Este es el rostro de una política que el gobierno de Estados Unidos califica como respuesta a una amenaza extraordinaria que supuestamente representa Cuba. La verdadera amenaza, sin embargo, no es militar. Es el desafío de 67 años de una pequeña nación insular que se ha negado a renunciar a su soberanía. Porque así es. Estamos hablando de un bloqueo, de un asedio criminal como el de Numancia, igual, precisamente para arrebatar la soberanía a un pequeño país. Le damos la bienvenida a Lázaro Oramas, nuestro gran amigo. Gracias, y analista internacional. Gracias. Bueno, lo intentamos. Como siempre, ante todo, enviamos nuestro saludo de corazón, nuestro cariño a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que están con el pueblo cubano, con una solidaridad realmente ejemplar para no solo el pueblo cubano, sino dentro de una situación compleja, muy complicada, muy difícil, pero que tenemos que afrontar con valentía, con sabiduría y también con nuestra verdad. Y aquí lo que transmitimos y exponemos son verdades para
tengan esos elementos, esas herramientas para seguir en esta lucha, en una lucha que sí o sí tenemos que ganar y la ganaremos. Mm. Bueno, hay una cuestión que parece ser no está en el libreto del imperialismo de los Estados Unidos y por tanto en ninguna de las distintas administraciones después del 1 de enero de 1959. O sea, promete sobre todo pensamos dirigido a la población, a los sectores más jóvenes de la población cubana, que un cambio de sistema o de régimen, como dicen ellos, va a traer para Cuba la prosperidad, el bienestar. Incluso hay quien compara que si no existiera el sistema económico, político, social que nos hemos dado los cubanos, la gran mayoría del pueblo cubano, Cuba sería como Dubái o Como Japón. o Japón. O sea, la estupidez también está campeando por su respeto en esta circunstancia. No cabe duda que el prestigio de Cuba ha irradiado a la mayoría de países del llamado sur global. Estados Unidos, en su carácter criminal, expansionista y criminal, pues no quiere que exista un país o países libre, independiente y soberano que no pueda dominar. Y Estados Unidos, desde los primeros meses del 1 de enero de 1959, después del triunfo de la Revolución, ya empezó a implementar medidas de bloqueo, medidas de afectación a la economía del país. Lo primero que hizo fue, por ejemplo, ya en el año 59, pues eliminar o reducir la cuota azucarera que tenía Cuba en el mercado de los Estados Unidos. De ahí dependía la vida prácticamente de decenas, de cientos de trabajadores de la industria azucarera. No le importó tirar gente a la calle, gente humilde que tenían además trabajo 3 o 4 meses en el año. Estaba el periodo seco donde había arréglate como pueda. Es decir, parece mentira que nos quieran ahora convencer, mentira, a través de la mentira, convencer de que el comunismo, entre comillas, es el factor que ha creado los problemas que tiene Cuba en todo este periodo. No hablan de bloqueo, no hablan de bloqueo, de las sanciones y de todo lo que han hecho para restringir al máximo la vida económica y social del pueblo cubano. Y después, una vez logrado ese objetivo de afectar al máximo toda la vida de la sociedad cubana, dicen que los problemas que tiene Cuba es por el comunismo. O sea, eso ya lo han utilizado, pero en incontables ocasiones, no solo con Cuba, sino todo país que tenga un gobierno decente, un gobierno que vela por el desarrollo, por la igualdad, o la igualdad social, de que vela por la justicia social o trabaja por la justicia social, pues aunque no sea propiamente comunista, eso es un nivel bastante elevado, ni socialista, basta que sea progresista y que le preocupe sus ciudadanos, le preocupe la salud pública, por ejemplo, le preocupe la educación, o sea, todo lo que debiera ser estar en la agenda de cualquier gobierno que verdaderamente vele por su pueblo. Pues eso Estados Unidos y las agencias de inteligencia y todo lo que es el imperialismo de Estados Unidos le llaman comunismo. Y a partir de ahí, y no solo eso, dictadura. Da igual que celebre elecciones todos los años y limpia, no nos da igual. Es dictadura. Ya con eso es suficiente para estas acciones terroristas, criminales,
Estados Unidos es un estado criminal, es un terrorista internacional. Todos, esté quien esté. Y entonces Cuba, con su heroísmo, con un pueblo heroico, valiente, corajudo y patriota, pues es un muro para esas pretensiones hegemónicas y criminales del imperialismo de los Estados Unidos, que no es de ahora, viene desde la doctrina Monroe, viene desde la pretensión de Estados Unidos de apoderarse de Cuba, de que Cuba caiga como fruta madura en su seno, por interés geopolítico, por interés geoestratégico, geoeconómico. Y entonces estamos ahora ante una administración que se arroga el derecho de dictar o de trazar el camino que tiene que tener, no que debe, que tiene que tener un país pequeño del llamado sur global o del llamado tercer mundo, que ha decidido su pueblo mayoritariamente tener un camino propio de soberanía, de independencia, respetando el legado de los próceres de nuestra patria, de Cuba. Somos cubanos, no, pero sí somos y trabajamos, somos parte de la solidaridad con Cuba, pero un pueblo que ha elegido su camino, el camino de la verdadera independencia, soberanía, libertad del pueblo cubano. Se habla mucho de libertad, pero ¿quién habla de libertad? ¿Cuáles son los ejemplos de libertad? Y ahí tenemos que decir que Estados Unidos o Cuba tenía antes del 1 de enero de 1959 un régimen neocolonial, producto de una invasión de Estados Unidos en Cuba, en la guerra hispano-cubana. Es decir, ellos entraron, nadie los invitó y establecieron una república neocolonial con enmienda Platt incluida. Entonces, esa pretensión de Estados Unidos de apoderarse de Cuba no, es producto de una idea mesiánica de que Cuba pues tenía que ser parte de la Unión Americana. Y desgraciadamente hay personas estúpidas, insensibles, que apoyan eso. Personas insensibles, estúpidas y también sádicas, porque con todos estos anuncios de que Estados Unidos va a cortar absolutamente el flujo de energía y de petróleo a Cuba a través de la presión a terceros, imponiendo aranceles a países como México, etcétera, bueno, pues a partir de este escenario se están presentando una serie de personajes, sobre todo en la Florida, en Miami, de la ultraderecha, asesinos, verdaderos asesinos y criminales, en los medios de comunicación diciendo que no solamente eso, sino que además tienen que cortar los pocos viajes que hay, tienen que cortar las poquísimas remesas que se pueden enviar por vías extrañas, se tienen que cortar cualquier tipo de pequeño negocio que se ha podido hacer a través de licencias de gobiernos anteriores. Es decir, hay que matar de hambre al pueblo y además no solamente lo justifican, sino que lo reconocen. Reconocen, bueno, primero dicen que todo esto es para quitarle las divisas al régimen, pero luego ellos mismos te reconocen que esto implica un sufrimiento para la población, pero bueno, es un sufrimiento que hay que pasar. Carlos Montero, este periodista argentino, nos dice: ¿qué es más vergonzoso, un cubano desde su mansión en Miami, como Yotuel Romero, pidiendo que se mate de hambre a Cuba, o una venezolana premio Nobel desde Europa presionando para que se bombardee a su país? Farsante, sí. Nos pone un tuit de Carlos Jiménez, este congresista de ultraderecha criminal donde los haya, pidiendo no petróleo, no viajes, no oxígeno para Cuba. Y luego nos dice también este periodista: cuánta maldad, siempre lo dije,
Para la extrema derecha el fin justifica los medios. Matemos de hambre a toda Cuba para tal vez poner en el gobierno a un títere de Estados Unidos. Y nos acerca un mensaje en la red X de María Elvira Salazar, congresista de Estados Unidos, que es una de las madrinas de toda esta política criminal y asesina, que es, vamos, es una joya. Nos dice: la hora de la libertad de Cuba ha llegado. Hoy contamos con un presidente y un secretario de Estado decididos a limpiar nuestro hemisferio de sátrapas, narcotraficantes y dictadores. Pero el exilio también tiene una responsabilidad: dejar sin oxígeno a la dictadura. Cada dólar, cada viaje, cada gesto de falsa normalidad prolonga la vida de un régimen criminal, etcétera, etcétera. Es el momento de parar todo. No más turismo, no más remesas, no más mecanismos que sigan financiando y sosteniendo la dictadura. Por cierto, hay que decir que el turismo y las remesas son mínimos desde Estados Unidos. Turismo no existe como tal, existen algunos viajes de los pocos que quedan, poquísimos, y las remesas han sido semi prohibidas. Pero esto, y lo que viene ahora, es lo esencial. Y sí, lo entiendo, es devastador pensar en el hambre de una madre, en un hijo que necesita ayuda inmediata. Nadie es indiferente a este dolor y entendemos que María Elvira Salazar sufra con todo esto. Pero esa es precisamente la disyuntiva brutal que enfrentamos como exilio: resolver el sufrimiento a corto plazo o librar a Cuba para siempre. No podemos seguir siendo rehenes de un régimen que incluso desde el exilio nos obliga a financiar nuestra propia opresión. Es la hora final del régimen. El exilio tiene que elegir la libertad. Hagamos sufrir al pueblo cubano. Matémoslo de hambre hasta el infinito, hasta que finalmente, de manera absolutamente libre y soberana, se rebele contra la revolución. Así es como actúan los criminales, asesinos, terroristas, genocidas. Ellos mismos se retratan. Pero luego tenemos que creer en las palabras democracia, libertad y derechos humanos en boca de estos sucios, apestosos y repugnantes verdaderos sátrapas. Bueno, es que son términos que, si no fuera porque conocemos un poquito la historia de Cuba, la historia de América Latina y el Caribe, pues es que llamaría a risa, ¿no? Porque es que hablan de libertad. Esta señorita, Era periodista, ¿no? sí, pero nunca ha sido muy periodista. No. Le dieron el título Le dieron de regalo. De regalo, exactamente. No conoce Cuba. No se ha desarrollado como persona en Cuba. Que yo sepa, no ha puesto un pie en Cuba. Quizá en aquella entrevista. No, eso fue en Naciones Unidas. Ah, fue en Naciones Unidas. Fue en Naciones Unidas. Igual ni siquiera pisó. Bueno, Marco Rubio. No, nada. Jamás. Nada. Carlos Jiménez. Nada. Jamás. Nada. Pero eso sí, dice Donald Trump que Carlos Rubio le informa muy bien sobre Cuba porque es el que mejor sabe de Cuba. Alguien que jamás nunca está. No tiene ni idea. No, con toda autoridad, no tiene ni idea de lo que es Cuba y lo que es el pueblo cubano. Y hay que decir de una vez, cada vez que hablan de libertad, que Cuba fue una neocolonia del imperialismo de Estados Unidos durante 60 años exactos. ¿Y cuál era la realidad de la mayoría del pueblo cubano? ¿Cuál era? Y habían varios partidos. O sea que el multipartidismo, pues si alguien quiere... No garantiza la democracia. Sí, quiere enlazar multipartidismo con democracia, pues no existe. Y hubieron artistas que visitaban Cuba y personalidades de la cultura, etcétera. Uno de ellos, Harry Belafonte, en paz descanse, que decía: he estado en Cuba X cantidad de veces y no he visto democracia por ningún lado. Sí hay varios partidos, pero no hay democracia. Sí hay represión, sí hay crimen, sí hay exclusión social, etcétera. Racismo institucionalizado, etcétera. Entonces, cuando uno ve los datos, la cifra de esa Cuba neocolonial, dice, bueno, ¿libertad para quién? Cuando se habla de libertad, esta gente habla de libertad como si se están dirigiendo a, el caso del pueblo cubano, personas
que tienen nivel, personas cultas, no son analfabetos, pero no importa, ellos tienen que buscar una justificación para el crimen. No tienen justificación, ninguno. No tienen autoridad moral para hablar ni de derechos humanos, ni de libertad, ni de democracia, nada. Estados Unidos, ninguno de sus, ¿cómo decirlo? Satélites. De uno de sus satélites, sea la administración que sea, no tiene autoridad moral para etiquetar a Cuba, ni que el régimen, ni Zapatra, porque si un país, si un Estado ha sembrado de sátrapas, de dictadores y de todo lo que dice esta señora, es precisamente Estados Unidos. Estados Unidos además, yo creo que el año pasado, en 2024, sí, salió un estudio, un informe que dice que Estados Unidos ha protagonizado o ha alimentado o ha financiado, creado, etcétera, 350 golpes de Estado en el mundo. O sea, ese es el historial, o parte del historial democrático de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a hablar de democracia y de derechos humanos y que toda la culpa es comunismo y tal, cuando ellos han sembrado la región, o sembraron en su momento la región, de tiranos y tiranos insaciables, de entreguistas, criminales que asolaron la región? Hay que ver ese recorrido. O sea, los que... Y hay... Si alguien no tiene mucha idea, sí tendrá, le sonará un nombre: General Augusto Pinochet, por ejemplo, en Chile. Lo puso Estados Unidos ahí, le dan golpe de Estado al presidente legítimo Salvador Allende, y un golpe de Estado sangriento, ya preparado por la CIA, venía esa preparación por la CIA siempre en estos escenarios, pues es punta de lanza de la política criminal de los Estados Unidos. Pues bueno, un golpe de Estado, Salvador Allende, impusieron a este individuo y una dictadura de 17 años sostenida por Estados Unidos. ¿Quién sostuvo el apartheid en Sudáfrica? Ese régimen tan oprobioso, tan, criminal también, pues Estados Unidos. O sea, todas las dictaduras que han existido, de una forma u otra, han sido avaladas por Estados Unidos. Entonces, ¿qué autoridad moral tiene esta señora Salazar para hablar, ni ella ni nadie, hablar de dictadura y sátrapa? ¿Quién mantuvo durante tantos años, hasta que ya la revolución sandinista derrotó a estos presidentes, padre e hijo, Somoza. Los Somoza, Tachito. los Tachitos Somoza, el hijo de pues Estados Unidos? ¿Quién ha apoyado y ha puesto y ha instalado en Haití todas las dictaduras de los Duvalier, aquellos que eran criminales, padre e hijo? Estados Unidos. O sea que el registro de Estados Unidos, aparte de las intervenciones militares en países, en Túnez, en Medio Oriente, causando muertes y tragedias sociales incalificables, Estados Unidos. Entonces, ¿de qué libertad habla? ¿Cuál es la libertad? Para enterarnos, porque a lo mejor, oye, mira, ¿cuál es la libertad? Los que conocemos un poco la historia de Cuba, repito, estamos, y podemos decir con toda autoridad, que cuando el imperialismo de los Estados Unidos habla de libertad, para el caso de Cuba, está hablando de esclavitud, de esclavizar a un pueblo. Lo que pasa es que hay gente que está tan atontada que no se entera o no quiere enterarse. Es la esclavitud de un pueblo, y eso no lo vamos a permitir. El pueblo cubano, la solidaridad internacional con Cuba no lo va a permitir. Debe enterarse, señorita Elvira. María Elvira Salazar. Salazar es como el apellido de aquel dictador sí, portugués. Sí, exactamente. Porque ella realmente tiene alma de dictadora. Sí. Pero ¿cómo se va a rogar el derecho de dictar a un país libre, independiente, soberano? ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cada dólar que compra, que cobra de su altísimo salario, son litros de sangre de personas en el mundo
en Venezuela, en Cuba, porque son asesinos de masas. Eso es lo que son. Ella, el Carlos Jiménez y toda Sí, sí, esa sí, toda esa pandilla gente que no le importa. Pero de genocidas. si tiene un problema en su mismo país, atiendan los problemas gravísimos que hay en este momento en la sociedad norteamericana. Dejen a Cuba en paz, que tenemos nuestro camino, nuestro plan de desarrollo independiente, soberano, digno, solidario. Dejen a Cuba tranquilo, que no van a ganar. Primero, están inflando un globo que le va a explotar en su cara, porque la gente tiene conciencia. Hay gente desinformada, hay gente verdaderamente, bueno, apátrida también. Hay gente que son pro-yanqui, hay gente que avalan y se estremecen de, ay, el Estados Unidos, pero la mayoría no. La mayoría no. Y es la mayoría, se van a encontrar con la mayoría. Han tratado durante todos estos años de ahogar, asfixiar al pueblo cubano. Ahora han subido un escalón más que parecía que no existía otro escalón de asfixia, de bloqueo, de maldad, de criminalidad, ¿no? Parecía que no había, pues sí, lo encontraron. Pero se van a encontrar también con la resistencia, el coraje, el valor patriótico del pueblo cubano. Bueno, Lázaro, y tú decías que hay idiotas que se creen todo este mensaje y toda esta política de Estados Unidos y que lo apoyan. Y lo apoyan pues porque les interesa económicamente apoyarlo. Ahí tenemos al imbécil, al idiota, otro idiota como Yotun Romero y otro colaboracionista. Esto es como los colaboracionistas de Vichy que colaboraban con los nazis. Sí, Pues estos sinvergüenzas y estos gusanos colaboran con el imperialismo en la política de muerte contra el pueblo que un día fue su pueblo y que ya no es. Y ahí le tenemos al idiota de Stemer Bueno, que el otro día se reía de toda esta política de que no va a recibir, bueno, de que Estados Unidos quiere que no llegue ni una gota de petróleo, ¿no? Cuba no es Miami, este portal nos dice, miren cómo se alegra este HDLGP de Stemer Bueno, sabe que podía entrar en Cuba, así se lo dijeron en Madrid. Digo, porque está diciendo como que no le dejan ir a Cuba, eso es mentira. Su miedo, su pánico a los youtubers que le doblegaron es infinito. A Alex Otaola se refiere. De Stemer podría dejar la drogadicción, pero nunca podría dejar la cobardía, la ignorancia y la sumisión. Recordemos que todos estos artistas de medio pelo, antes de que el señor Alex Otaola, este extremista de Miami, les amenazara con el boicot y con el veto al mercado musical de Miami, si no empezaban a declarar cosas en contra de la Revolución Cubana, antes de eso tenía una perfecta relación con las instituciones culturales y de la música en Cuba sin ningún problema, que actuaba en Miami, en Estados Unidos, sin ningún problema, es decir, compaginaba algo que tiene que ser compatible perfectamente. Este individuo y también gente de zona y algunos otros, pero fundamentalmente estos dos. Y cuando Alex Otaola hizo campañas para que gente de zona no pudieran residir en Estados Unidos, para que el gobierno le retirara la Green Card, automáticamente lo que jamás habían hecho, que fue declarar que si hay una dictadura en Cuba, que si el régimen, que si toda esa basura, lo empezaron a decir, porque si no, perdían su negocio, incluso perdían la propia residencia en Estados Unidos. Recordemos que tiene una gran mansión, o varias mansiones, estos señores de gente de zona, lo mismo que este individuo de Stemer Bueno, que también empezó a decir basura sobre Cuba. Lo que jamás habían dicho, jamás se habían metido en política, ni a favor ni en contra, y es algo respetable. Pero de repente, ante la presión, la coerción, la amenaza, el chantaje y la pistola en la cabeza, exactamente lo que quieren hacer con el pueblo cubano, de una manera estructural, el gobierno de Estados Unidos, entonces cambiaron absolutamente, se pusieron en el bando de la extrema derecha. Y ahora, como tienen que ser al final mínimamente coherentes con el personaje que se han creado, porque si no, se les acaba el negocio del dinero, de la música,
pues tienen que seguir con este personaje. Este personaje que en el caso de Stemer Bueno llega incluso al extremo de idolatrar al dictador Fulgencio Batista. Este excremento Ya. decía hace poco que Fulgencio Batista, que fue lo mejor de Cuba, que hay que recuperar a Fulgencio. O sea, ya ellos tienen que hacer una huida hacia adelante. Idiota el cubo. Idiota, analfabeto. Este es otro Yotuel. Yotuel no ha llegado a tanto, pero vamos, en cualquier momento. Está por ahí. En cualquier momento nos lo dice. No, increíble. Bueno, estos son los personajes. Nos dice Gerardo Hernández Nordelo que los muertos los pongan otros para después ellos gozar. El vivo vive del bobo. Dice, los generales de Butacón parecen vampiros pidiendo sangre. Avancen, ataquen, inmólense. Y ellos a 90 millas en Miami del frente. Hay que tener mucha cara. Exactamente, ¿no? Estos son elementos que de alguna manera influyen o justifican la política criminal del imperialismo de los Estados Unidos. Siempre han buscado, Estados Unidos, amigas y amigos, siempre han buscado un pretexto o lo han fabricado, un enemigo. Eso lo vemos diariamente, bueno, en la política internacional bastante distorsionada, bastante engañosa para la mayoría de los pueblos, pues se inventa un enemigo. En el caso de, Europa, el enemigo ahora es Rusia, es Putin. Eso justifica, como están los medios de manipulación y desinformación masiva a su servicio, manejados por el imperio de Estados Unidos, pues esas narrativas van calando, como son sostenidas en el tiempo, van calando en la mente de personas no bien informadas y que no conocen la historia. Entonces, es un enemigo. Otra justificación que utilizan recurrentemente, sobre todo en América Latina y el Caribe, y dirigido a Cuba, es el tema de la libertad. O sea, la libertad. Pero no, eso hay que desmenuzarlo, hay que explicarlo. ¿De a qué libertad se refiere? ¿A la corrupción rampante que había antes, 1 de enero del 59? A los cambalaches y al maridaje con la mafia de Estados Unidos, con estos gobernantes sin escrúpulos, los empresarios yanquis que tenían, en el caso de Cuba, de la tierra cubana, más del 75% de las mejores tierras de Cuba la tenían empresas de Estados Unidos. Se apropiaron del níquel y la reserva de níquel y cobalto. Todo, miren, lo que vendría. Sí, exacto. Lo que vendría es eso. Sí. O sea, que no les quepa la menor duda. Y no solo empresas, José, amigo mío, hermano, que no pagaban impuestos. O sea, se robaban los recursos del país sin pagar impuestos. Es una cosa, claro, en connivencia con los gobernantes que eran corruptos y eran criminales. ¿Y cómo vivía la población? Ahí está. Por eso digo, ¿de qué libertad hablan? Explíquemelo, señora Salazar, explíqueme de cuál libertad usted habla. Porque la inversión se admite, se quiere, se promueve y se puede llegar a todo tipo de pactos. Pero inversión en unos términos que beneficien también al país. Exactamente. Exactamente, la mayoría de estas empresas, hay que tener en cuenta que, y esto parece, Estados Unidos era el dueño del transporte, el dueño de los bancos, el dueño de la electricidad, del teléfono, de todo, de la industria, de los mejores centros azucareros de Estados Unidos. Una situación neocolonial asfixiante con de cientos de miles de personas, de trabajadores, de personas, sobre todo, en la más absoluta miseria, pobreza y miseria absoluta. Hay que ver las biografías de figuras que llegaron por su talento en el deporte, por ejemplo, a destacarse y que, bueno, fueron celebridades en su tiempo. Y decía, era tremendo, el hambre era espantosa en Cuba.
El hambre espantosa, la precariedad, la falta de atención médica, el analfabetismo, pues, un porcentaje elevado la tasa de natalidad era de 60 fallecidos por cada 1000 nacidos vivos, de 60 por cada 1000, altísima. También la criminalidad, bueno, todo, y uno mira, ha hecho un ojo América Latina, el Caribe, hoy, no hace 60 o 70 años, hoy, mira Haití, es capitalista, ¿eh? República Dominicana, si la gente va a la zona de... Que le quiten el turismo de Estados Unidos, sí, a ver ahí qué está. pasa. Y miren ustedes, bueno, el tema de las bandas criminales que asesinan, controlan el territorio en las plenas ciudades, alta criminalidad. Y mire, de México, el hermano pueblo de México, nuestro cariño siempre, nuestra admiración siempre y reconocimiento por lo que la solidaridad para con el pueblo cubano y en estas circunstancias más todavía. Mire para abajo de México los cárteles de las drogas, Honduras, El Salvador, Colombia, todo Brasil, que está sembrado de, bandas y organizaciones que le hacen la competencia incluso a los poderes del país, El Estado. a los poderes del Estado. Bueno, eso que está hoy en candente, que es vivo, es una realidad. Había en Cuba antes del 1 de enero del 59, es decir, que un cambio de régimen, como dicen ellos, el régimen, pues traería otra vez eso que antes era como el pan nuestro cada día, como se suele decir. El asesinato, la criminalidad, ¿por qué? Porque se instala la industria del armamento en el país. Lo que pasa en Estados Unidos, una calamidad, muertes, asesinatos todos los días, todas las semanas. Es de escándalo. Ese tipo de sociedad, no, de esa sociedad se libró el pueblo de Cuba el 1 de enero de 1959 con el triunfo. No volverá. Y es increíble porque la argumentación fundamental para apretar más las tuercas al bloqueo por parte de Estados Unidos es que Cuba sería una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Eso es increíble que siga. Nos dice Luis de Jesús, este periodista puertorriqueño. Donald Trump dice que Cuba es una amenaza extraordinaria, pero también dice que Cuba está al borde del colapso. Ambas cosas no pueden ser ciertas, las dos. ¿Qué amenaza real podría representar un país al borde del colapso para la primera potencia militar del mundo? Y luego hay un artículo muy interesante titulado "Un argumento de America First para poner fin al embargo contra Cuba". Es un artículo publicado en The American Conservative, es un medio conservador, cercano a los americanos y al propio Trump. Es un artículo que lo escribe uno de los liderazgos, de las personas que dirigen The Belly of the Beast, pero que, digamos, no es un autor conservador, pero está publicado en este medio conservador y es por algo, ¿eh? Y nos dice, en relación a todo esto de que si Cuba es una amenaza para la seguridad, el artículo lo que dice es todo lo contrario, que sería una amenaza si realmente cae el actual régimen político de la isla. Dice, las sanciones más duras han hecho a Cuba menos estable y a Estados Unidos menos seguro, al desestabilizar la economía de la isla, acelerar una migración sin precedentes, socavar los esfuerzos antidrogas e incentivar una relación más estrecha con Rusia y China. No es lo que quieren, ¿no? Apartar a Cuba de Rusia y China, pues lo que consiguen es todo lo contrario. Claro. Porque Cuba necesita sus alianzas para vivir. A pesar de toda la retórica en Washington sobre el narcotráfico como amenaza, la política estadounidense hacia Cuba ignora una verdad incómoda. Cuba es el principal socio de seguridad del gobierno de Estados Unidos en el Caribe. Según el informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos, los traficantes evitan la isla debido a la presencia de seguridad
sólida y agresiva del gobierno cubano. No puede decirse lo mismo de aliados de Estados Unidos como Dominicana, Haití, Jamaica o Bahamas. ¡Qué curioso! Exacto, muy curioso, muy curioso. Bueno, esos son ejemplos, ¿no? Así, tomados al vuelo, digamos. Efectivamente, es muy curioso, ¿no? Incluso hay países del Caribe, caribeño, de la región, que no se menciona nunca. Nunca, a no ser que haya un fenómeno natural, una tragedia, como un ciclón, algo de eso, no se menciona. Ahí está, bueno, el caso de Jamaica, por ejemplo, mencionamos Haití. Se puede hacer un recorrido por varios países de América Latina y el Caribe. Ese que Estados Unidos pretende que sea y mantener así su patrio trasero. No se da cuenta que los tiempos han cambiado, que los países, los pueblos han cambiado, que tienen un poquito más de conciencia y que no pueden andar por América Latina y el Caribe como el matón del pueblo, como como en el oeste, ¿no? El pistolero que mata a mansalva sin reparo, sin control. Esto es mío y porque sí. Y entonces invocan a Dios, en fin, porque bueno, el petróleo de Venezuela es nuestro. O sea, es nuestro. Lo que pasa es que Dios lo puso en otro país. O sea, esas cosas que uno dice, claro, pero hay una locura, esta gente no está bien. Entonces, cuando uno ve, o sea, cuando dicen libertad, insistimos en esto, porque es muy serio, ¿eh? ¿A qué libertad se refiere? A ver si me conviene o no me conviene. O nos conviene como pueblo. Si conviene o no conviene. Si voy a mantener, con esa libertad voy a mantener mi soberanía, mi independencia, ¿eh? O no. Porque también es una cosa, la gente dice, no, pero en todos estos países, tú dices, las armas, Honduras, Ecuador, o sea, todo, no, yo creo que no hay uno que se escape o sea, todo es una réplica mala, malísima de lo que hay en la sociedad, en el seno de la sociedad de Estados Unidos. Es como una copia, pero malísima. Y ahí está la alta criminalidad, las bandas, o sea, todo ese desastre social que desgraciadamente está presente todavía hoy en nuestra América Latina y el Caribe. Eso es lo que va para Cuba. O sea, es un cambio de régimen, va para Cuba. Y cuando hablan que la democracia es una mentira, pero una tremenda mentira. Pero la gente, como no tiene, bueno, sí, y primero pone la dictadura, hace esa matriz de opinión, se la siembran a fuego en la mente de personas que están despistadas, que no tienen ese bagaje, no tienen ese conocimiento, nada. Entonces, que no son pocos. Entonces, le meten eso. Primero la dictadura, claro, que hay una sensibilidad muy, muy notable hacia un régimen, una dictadura, claro. Se habla de dictadura y si dice este es dictador, la gente dice, no, sí, hay que quitar. Caramba, pero ¿por qué no actuaron de la misma manera si fueran coherentes con todas las dictaduras que asolaron el continente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Porque las pusieron ellos. ellos mismos. Ellos mismos lo pusieron. Entonces, ¿qué autoridad moral tiene? No sean sinvergüenza, no sean descarados. El Marco Rubio ese dice que usted no sabe nada de Cuba, señor. Usted no sabe nada de Cuba. Usted es un mentiroso compulsivo. Porque miente, es mentir y sigue mintiendo. No, la Cuba, para ellos, para Marco Rubio y para Donald Trump, que con el reflejo informativo que tiene de su secretario de Estado, Cuba es esa comunidad de Miami recalcitrante, ultraderechista, procedente de la antigua burguesía, esa que controlaba, que era colaboracionista con el régimen criminal de Batista. Esa es Cuba para el régimen de Estados Unidos. Pero, lamentablemente, esa no es Cuba. Eso es un fragmento minúsculo de una Cuba del pasado, ni siquiera de la Cuba de ahora. Lo que ocurre es que tienen tantísimo poder comunicacional, económico, militar, diplomático,
que su mensaje llega hasta los sectores, incluso de cierta inmigración cubana, que se tragan con patatas toda su retórica. Pero ahora, cuando ya se quitan la careta absolutamente y dicen, estamos dispuestos a quitar hasta la última gota de petróleo del pueblo cubano, estos idiotas que se han tragado el anzuelo y la mentira de que el bloqueo no existía, ¿qué dicen ahora? Que también es mentira, que están tratando de quitar hasta la última gota de petróleo. ¿O todavía se van a creer que con la última gota de petróleo que deje de llegar a Cuba, eso va a ser en contra del gobierno y no en contra del pueblo? O sea, porque me imagino que habrá idiotas que llegarán a decir eso, pero creo que eso ya es imposible, ¿no? O sea, realmente si no llega petróleo a Cuba, si no se pueden producir nada, ni mover ni siquiera las ambulancias, que no puede haber ni medicamentos, ni operaciones, y la gente se muere y hay hambre en el país, entonces creo que ya llegará un momento en que tendrán que reconocer que el bloqueo es una guerra genocida, absolutamente criminal y asesina contra su propio pueblo, digo yo. Y lo que pone en descubierto de una vez, pues si alguien tenía dudas, pues hay gente que están tan idiotizadas, José, que no ve más allá del ombligo, ¿no? Estados Unidos, y lo hemos dicho y lo repetimos, tiene como potencia, quiere mantener su hegemonismo, y como potencia hegemónica, pues está también en contradicciones, ¿no? Porque lo que ellos enarbolan o que tiene que tener otros países, según qué país, según qué gobierno. Si es un gobierno de ultraderecha, pero sirve a los intereses de Estados Unidos, ese es mi amigo, lo abrazan, lo agasajan, le ponen un colchón, para que esté cómodo, en fin. Pero no es lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Hay que ver estos sinvergüenza, el Otaola y compañía. Yo no he escuchado ningún comentario contra la represión No, al contrario. que está teniendo lugar en los Estados Unidos. Aplauden Sí. e incluso llaman a la delación. O sea, llama a tal teléfono para denunciar al ICE Exactamente. de tal migrante que está. O sea, algo de escándalo. Asesinan a una madre. No. Asesinan. Lo justificó Otaola, dijo, no, que fue en defensa propia y muerte. Asesinan a un ciudadano de Estados Unidos, no inmigrante, ciudadano de Estados Unidos, a un enfermero, lo asesinan a mansalva. No hay un comentario. Caramba, que nada de eso, ni un tantico así como si hubiera ocurrido en Cuba. Pues ni un poquito. No, por favor, si ocurre en Cuba. Un policía metiéndole 3 disparos a alguien en la cabeza. Eso, en Cuba, imagínate. Terrible. Sin embargo, pasa en Estados Unidos, ha pasado siempre la represión, el asesinato contra los negros y las negras en Estados Unidos. Y me gusta decir negro y negra, no afro de nada, negro. La población negra en Estados Unidos. Por cierto, ahora se está organizando otra vez. Las Panteras Negras. Las Panteras Negras, porque es el mismo sistema que ese. No funciona. Ese sistema no ha funcionado. El tema de la salud, pero ¿cuántos mueren al año? Hay una cifra ahí de escándalo, no recuerdo exactamente, no sé, pero una cifra de escándalo de muertos por falta de asistencia médica. En el país más rico. Pero eso es por el bloqueo, Lázaro. Eso es porque tienen algún bloqueo. Sí. Bloqueo a la salud, porque si no, uno no entiende que puede haber tantos muertos. Sí, muertos. Aparte, los muertos por las armas, las armas de fuego, y más armas que personas en Estados Unidos. Y hay una industria, y hay congresistas y politiqueros que llenan sus bolsillos de esa industria, porque tienen ahí una cuota, y no importa que mueran toda la semana jóvenes de todo tipo, de ancianos, mujeres, y ahora tienen que no sé, yo creo que eso tendrá que llevarlo a juicio, los crímenes del ICE.
Se supone que si son coherentes, llevarlo a juicio, porque han asesinado incluso la represión descarnada. Represión, no la que en Cuba, que un policía le coge la oreja lo agarra por la oreja a un idiota que esté afectando una tienda. No, 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 no. Lo tiran al suelo, le dan patadas, le meten gas pimienta, le ponen la pistola, la bota en la cabeza, da igual, pero así, eso lo está viendo el mundo. ¿Dónde están toda esta gente que hablan de derechos humanos y que la libertad y que en Cuba? ¿Por qué no miran para ahí mismo? Eso está ocurriendo en el propio Estados Unidos, el país de la democracia, la libertad. Pues eso no lo queremos para Cuba. Tienen que estar claros que no queremos para Cuba. Primero, nadie quiere volver al pasado. No queremos volver al pasado. Y con Cuba, como decimos en Cuba también, el salto es más cortico. Con Cuba, señores imperialistas, el salto es más corto. No van a llegar y... Además, lo dijo una actitud que realmente me gustó y lógico, porque debe ser así, ¿no? En base a las relaciones, estrechas relaciones que tiene Cuba con Rusia. El embajador de Naciones Unidas dijo que no, que con Cuba no va que en Cuba no va a suceder lo que sucedió en Venezuela. Aviso a navegantes. Vamos a ver cómo funciona esta maquinaria de la desinformación con un caso muy concreto, con un espacio informativo muy concreto. Nos lo explica, nos lo acerca Gerardo Hernández Nordelo. Dice, noticias del cibercirco anticubano, una noticia de Cibercuba, uno de estos medios alineados con la política de bloqueo contra Cuba. 2 mujeres son asesinadas por hombres, pero solo una destapa una tragedia anunciada y la inacción del régimen ante la violencia machista. La otra no. ¿Y cuáles son estas 2 noticias? Protagonizadas, o digamos, que tienen en el centro a mujeres cubanas asesinadas por violencia machista. Cubana de 29 años fallece apuñalada en Kentucky y su expareja, padre de su hija, enfrenta cargos graves. Oye, es un periodismo Medido, muy limpio y medido. Limpio. Noticia 2. Segundo feminicidio de 2026 en Cuba destapa otra tragedia anunciada en Granma y la inacción del régimen ante la violencia machista. Bueno, Qué cosa, el periodismo en su máxima expresión y sobre todo aplicando un código deontológico informativo muy claro, ¿verdad? Sí, ¿Qué te parece? No, clarísimo. Ahí se ve el doble rasero, la distorsión de la noticia, cómo cambia cuando se trata de Cuba, cómo cambia la narrativa, el lenguaje. Eso es lo que llega a la gente que no está la gente desinformada, pues claro, para crear alarma, para otra vez poner un elemento más sobre un sistema, un régimen, dicen ellos, siempre régimen, que es fallido, según la narrativa, que es un sistema fallido, pero no es equivalente cuando sucede lo mismo en Estados Unidos. Ya el lenguaje es otro, ya hay incluso hasta dulzura en la exposición del hecho, ¿no? Y, es aséptico, es como sí, un hospital, ¿no? Se pasa por encima sobre los asesinatos, sobre los incendios, sobre los accidentes, todo. Pero si cualquier cosa de esas pasa en Cuba, si alguien se tropieza, se rompe la cabeza, porque hay un bache, efectivamente hay un bache, entonces es culpa del régimen cubano. Pero si pasa eso en cualquier otro país, bueno, primero no es noticia. No, que va. Pero si fuera noticia por la gravedad de los acontecimientos, a nadie se le ocurre, porque vamos, es que lo pondrían contra la pared, con las orejas de burro y con 2 libros así en cada mano. Si se le ocurre decir que eso es culpa del régimen,
de Estados Unidos o de Colombia o de donde sea, pues es que, ¿no? Sería ridículo. ¿Por qué no es ridículo entonces que cualquier noticia de estas vaya acompañada siempre de la culpabilización al sistema, al régimen o al Sí, gobierno pero cubano? José, hermano, tú sabes que ahora que déjame un minutico ahí. Eso que acabas de decir, lo han estado extendiendo incluso al deporte. Sea figuras del deporte cubano, o sea, el béisbol, etcétera, destacados, bueno, que están en el corazón del pueblo cubano porque han sido buenos atletas, pero bueno, por las circunstancias de la vida y toda esta guerra impuesta ilegalmente, hay que recordarlo, ilegal al pueblo de Cuba por parte del imperialismo de los Estados Unidos, pues han emigrado. Y algunos han emigrado y se han mantenido, no han ni una palabra en contra de Cuba, del gobierno, no, han ido bueno, a tratar de ayudar a sus familiares y están en Estados Unidos. Pues bueno, cualquier hecho que haya, por pequeño que sea, que alguno de estos atletas importantes que están en el pueblo, como he dicho, cualquier dificultad que haya tenido en Cuba, ya lo magnifican de Le tal forma. riñeron. Un día, Sí, un sí, día un entrenador sí, le dijo, eso sí, ya fue el sí, régimen sí, que le exactamente. trató de reprimir. Es increíble, dice, ¿no? Y algunos se van más allá, no, por el comunismo. Pero señor, pero esta gente, pero bueno, lo que decimos, lo venimos diciendo, mentes colonizadas, mentes esclavas de una narrativa, se la traen y la repiten, encima la repiten. Hay un individuo que está buscando, hace una entrevista, un ex atleta, y está buscando siempre, bueno, por allí tú y tenías carro, y no, porque si el carro no me lo. No, no, es que es la dictadura. Pero, señor. No, no, hace falta ser muy, 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 No, muy, muy bueno, imbécil, pero o tener un público absolutamente ya sí, colonizado y sí, sí, sí. permeable a cualquier tipo de Sí, sí, mentira, sí, es una cosa absurdo. tremenda, pero no se dan cuenta de que ahí, primero, no se puede hacer o no se debe hacer un análisis de la situación en Cuba sin mencionar la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Y traer a colación, si alguien no se ha enterado, está vigente, está presente en cada acción del imperialismo de Estados Unidos, el memorando del tristemente célebre Lester Mallory. Está vivo, es lo que quería. Ese memorando habla de eso, de crear hambre, desesperación en el pueblo cubano para que se levante contra su propio gobierno. Entonces, ya eso desde los primeros meses del triunfo de la revolución ya venían dando eso. Entonces, ¿cómo vas a comparar? Dice, el comunismo no sirve, pero es que no lo han dejado, tú no sabes si sirve o no sirve. No lo bloquees, no agredas a un pueblo que quiere construir su camino, un camino propio, no el que se diseñe en la Casa Blanca. Quiere tener una democracia propia, revolucionaria, participativa, no la que se diseña en la Casa Blanca, que por cierto es una falsedad. La democracia burguesa es una falsedad. La mayoría del pueblo no tiene una incidencia visible en las políticas de los gobiernos. No tiene en los mismos Estados Unidos ¿qué democracia? ¿Cuál? Si a quiénes son los que están, quién controla el poder, no solo el poder, sino las narrativas, quién controla el soporte económico de ese país, como también Occidente, Europa, es parecido. ¿Quién controla? Las grandes fortunas, el pueblo de a pie, como se dice ahora. Entonces, ¿qué participación tiene? Ir a votar cada 4 años y se acabó. Y muchas veces absolutamente engañado por campañas electorales donde te No, dicen que una fuerza política va a hacer A y lo que hace es B, claro. Sí, y sí, no, el luego engaño. lo que dijo A no lo hace. Exactamente, pero aparte de eso, en el caso de Estados Unidos, que es ¿quiénes son los que controlan todo? Los La billetera. multimillonarios, o sea, un candidato, ¿quién puede acceder o sea, pelear por una candidatura para que pueda ser elegido? Que por cierto, no lo eligen directamente, eligen los compromisarios. ¿Quién, si no tiene un billete largo?
Pues se han Y por multimillonarios. lo tanto, los grandes sectores empresariales, bancarios. Exacto, el pueblo no tiene ninguna incidencia en las políticas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, Lázaro, pues vamos a acabar con una última noticia que nos da la medida de hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el señor genocida Marco Rubio y toda su camarilla tienen una obsesión de tal calibre con Cuba que ya no saben ni lo que hacer, ni a dónde apuntar, ni a dónde disparar. Y te leo. Agencia F. Esto no es Cuba Información, esto es la agencia española F. Estados Unidos exige a la isla Santa Lucía, Caribe, que prohíba a sus nacionales estudiar medicina en Cuba. Dio un paso más en su presión sobre los países caribeños al exigir a Santa Lucía que prohíba a sus nacionales. Tengo un gran problema, dijo el primer ministro de Santa Lucía. Muchos de nuestros médicos se formaron en Cuba y ahora Estados Unidos ha dicho que ya no podemos hacerlo, lo que aumenta la presión sobre un sector sanitario ya de por sí sobrecargado. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos está presionando, amenazando, chantajeando y poniendo la pistola en la cabeza a los gobiernos del Caribe para que retiren la cooperación médica cubana, sobre todo aquella que le da algún ingreso a Cuba para su sistema de salud. Pero esto no se había oído hasta ahora, porque Cuba admite a estudiantes a la Escuela Latinoamericana de Medicina, fundamentalmente estudiantes de medicina de estos países y de muchos otros. Y de Estados Unidos también. Y de Estados Unidos también. En cualquier momento, el gobierno de Estados Unidos prohibirá a las personas que proceden del Bronx, de Harlem y de otras comunidades, vamos a decir, desfavorecidas o de sectores que no tienen posibilidad de estudiar la carrera de medicina de Estados Unidos y que son becados por Cuba, les prohibirá también. A ver si se atreven, y a ver qué respuesta hay a todo esto. Bueno, pues lo están tratando de prohibir ahora a los estudiantes de países del Caribe que estudian en Cuba y que después regresan y se integran, o al menos ese es el objetivo, se integran a los servicios de salud de sus países. Bueno, recordemos que el mes pasado la Embajada de Estados Unidos en Barbados declaró que el programa de misiones médicas, no de estudiantes, sino de los médicos operantes cubanos allí, que ha beneficiado a varios países caribeños, se basa en la coerción y el abuso. Antigua y Barbuda anunció que había reclutado a un grupo de 120 enfermeros de Ghana ante las presiones para no seguir contando con profesionales cubanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que algunos de estos países a los que le dicen, mira, te pongo aranceles, te retiro inversiones, te voy a sancionar, te voy a impedir tal cosa, te voy a hacer mucho daño si no haces lo que yo te digo. Es la mafia, ese chantaje de la mafia. Es la mafia, es la democracia, pero con un misil detrás. Son la mafia y nos hablen de lo que nos hablen. Son mafiosos, criminales, asesinos, pero que luego te venden todo esto con democracia, con libertad, con derechos humanos y ya no tienen absolutamente ningún rubor en declararse como lo que son una potencia genocida, con la que hay que acabar. Espero que dentro de los Estados Unidos exista un pueblo, una parte del pueblo que ya se está rebelando, que ya está saliendo a las calles, que ya está luchando contra esta mafia criminal, contra esta dictadura genocida, y que el cambio venga precisamente desde las propias entrañas del imperio. Que la fuerza viva del pueblo de los Estados Unidos. Yo creo que será un factor determinante en el curso político y no solo el curso político, sino en la vida del mundo, de los pueblos del mundo. Será muy determinante lo que esas fuerzas que existen en Estados Unidos, que se levanten, que digan basta
basta, y tome las riendas de su destino sin injerencia, sin afectar la vida de otros pueblos. Estas fuerzas vivas de los que están en los Estados Unidos, que están sufriendo también, es el pueblo vivo, no es la administración, no son los politiqueros, los multimillonarios, etcétera. Es el pueblo vivo que puede, con la conciencia de lo que es, lo que debe ser Estados Unidos, pues puede ser un factor importante en esta batalla, en esta lucha contra el desprecio al humano del imperialismo de Estados Unidos. Desprecia a los seres humanos los que hablan de derechos humanos. Es una enorme mentira, es una sinrazón y es algo que tiene que ser enjuiciado y condenado. No puede seguir este abuso, este atropello a países que sencillamente quieren ser libres, independientes y soberanos. Así, tan simple como tan profundo. Lo ha dicho la presidenta también, Claudia Sheinbaum, de México. México es y será un país libre, independiente y soberano. Estados Unidos no puede. Y si los pueblos de América Latina y el Caribe se unen y hay dirigentes dignos, dirigentes patriotas y dirigentes que no se doblan, no se doblegan, pues la victoria está garantizada. Bueno, pues contra toda esta mafia, toda la solidaridad del mundo con el pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando vengo.